Bueno, buenas tardes. Un gusto saludarles. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias del Museo del JADE. Hoy nos acompaña el doctor Luis Alonso Villalobos, profesor catedrático con 18 años en en la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica, con licenciatura de ingeniero agrónomo, zootecnista y maestría en gerencia agroempresarial de la Universidad de Costa Rica y doctorado en producción de forrajes de Colorado State University, con publicaciones diversas en revistas científicas y medios de extensión y colaborador con instituciones a nivel nacional e internacional. Disfruta de andar en bicicleta, en la montaña, correr, jugar con sus perritas Nia y Chai. Entonces, bienvenido. Le damos muchas gracias por este espacio y lo dejamos también con la conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Carolina y a todo el personal del Museo de Jade. En primer lugar, un reconocimiento para ellos por todo el trabajo que han hecho con la exposición sobre ganadería que está ahorita y que los invito a que la visiten. Y por invitarme a tener el honor de compartir un poquito de información respecto al tema en el que he trabajado un poquito, en la parte de pasturas. Entonces, bueno, agradecer. Luis se silenció. Ahí. Ok, ahora sí. No, de antemano también vengo saliendo ahorita de un leve resfrío, entonces si me oyen un poquito ahí medio gangoso, me disculpo también, pero creo que sí me da bien la voz para lograrlo. Eh, bueno, voy a ir empezando. Como mencionaba Carolina, el tema es las pasturas como base de la producción de alimentos. Eh, lo que quiero llevarlos es a mostrar algunos datos, ¿verdad? Sobre algunas de las diferentes vertientes, digamos, sobre las cuales la producción de forrajes influye sobre no solamente la producción de alimentos, sino también en diferentes aspectos, incluso medioambientales. Entonces, es un vistazo general, ¿verdad? Este tema, como se puede imaginar, es muy amplio. Entonces, traté de sintetizar un poquito ahí alguna información que creo que puede ser de interés para diferentes públicos también. Entonces, bueno, voy a ir iniciando porque no me están pasando las positivas. Voy a detenerlo un momento. De acuerdo. Perdón por el paso. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Ok, está bien. Bueno, ahora sí, después del pequeño detalle técnico. Para iniciar, nada más algunos conceptos que me parece importante, ¿verdad? Porque a veces escuchamos el término forraje y normalmente lo utilizamos como forraje, como pasto, pastura. Entonces es un término como muy versátil. En general, cuando hablamos de forraje, estamos hablando de cualquier planta o material que venga de plantas que se utiliza para alimentar animales. Ahí la única excepción, digamos, es cuando tenemos granos y frutos, ¿verdad? Que ahí pueden entrar como otra categoría cuando hablamos de alimentación animal. Ese es un detalle que quisiera mencionar. Entonces, en un sentido muy estricto, digamos que el forraje no es lo mismo que pasto, pero quiero dejar claro que se usa de forma intercambiable, ¿verdad? Eso es un detalle. Y la razón para eso es porque los pastos, bueno, que son plantas de la familia de las gramíneas, sin entrar en mucho detalle taxonómico, pero la mayoría los pastos, la mayoría de esos pastos los utilizamos para forraje. Entonces, efectivamente, si metemos esa definición de forraje, la mayoría de los forrajes que vamos a encontrar, de hecho, son pastos. Entonces, por eso es que a veces lo utilizamos de forma intercambiable. Sin embargo, las pasturas, ya en un sentido un poco más amplio, ¿verdad? No tanto de una familia, las pasturas son ecosistemas muy variados. Entonces ahí vamos a tener una interacción de diferentes grupos de plantas. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva les muestro ejemplos. Cuando hablamos de pasturas, aquí, por ejemplo, estas fotografías, esto es una pastura de Mombasa, una finca en el
sector retirarán, que es algo como más común para nosotros, o por ejemplo esta en zona alta, a mano derecha arriba, que es un pasto ryegrass en la zona de San Juan de Chicoá. Eso es tal vez como lo que estamos acostumbrados acá, pero también hay pasturas, digamos, de áreas, digamos, como praderas nativas, donde podemos tener los bisontes o en las sabanas, por ejemplo, donde tenemos animales silvestres también, o las mismas ovejas también. Entonces, eso, digamos, como para dejar claro que es un ecosistema bastante, son diferentes tipos de ecosistemas realmente. Y eso reviste también mucha importancia, porque a nivel mundial, si tomamos en cuenta el área que tenemos cultivada, las pasturas serían el cultivo como tal, valga la redundancia, de mayor importancia. Tenemos 4 billones, más de 4 billones de hectáreas sembradas en el mundo, que se utilizan como pastura, cual representa una cuarta parte de la superficie del área terrestre para pastoreo para el ganado. En Costa Rica tenemos un poco más de 1 millón de hectáreas sembradas en forma de pasturas. Entonces, por todo esto es que también la ONU declaró el año 2026 como el año internacional de los pastizales y los pastores, debido a la importancia que reviste, como mencionaba, en el medio ambiente, la economía y también en la resiliencia. Entonces, eso es algo que también es muy importante y llama la atención del impacto que tienen actualmente. Dentro de este mismo del Año Internacional de las Pasturas, se han hecho diferentes afiches y diferente información que se ha preparado. Y vean ustedes, por ejemplo, esto que son simplemente algunos términos, digamos, de cómo las pasturas pueden ser diferentes ecosistemas, como les mencionaba, por ejemplo, desde pastura, pradera nativa, desde los cerrados, por ejemplo, en Brasil, de las estepas. Hay muchos conceptos, digamos, y todos estos se enmarcan dentro de lo que conocemos como pasturas. Entonces es muy variado, digamos, la cantidad de ecosistemas y de modos de utilización que van a tener cada una de estas. Un poquito de historia que me parece también relevante aquí, ya que estamos, digamos, con la exposición en el museo. eh, los patos han sido fundamentales en la historia. A mí siempre me gusta darle esto también a mis estudiantes, porque si uno piensa en las grandes civilizaciones, tanto antes como después de la domesticación de los animales, y cuando el ser humano evolucionó, ¿verdad?, de ser recolector a productor de alimentos, eh, siempre, bueno, lo que las grandes civilizaciones se expandieron y requeríamos en ese momento de los caballos, por ejemplo, para expandirse. Entonces, era necesario proveer a esos animales de alimento. Entonces, por ejemplo, la técnica de hacer heno, los romanos ya la conocían desde el año 50 después de Cristo, y se menciona que eso les permitió expandir sus territorios. Si uno piensa, tal vez yo les digo que pensar como en las películas que ve uno, digamos, como las de Semana Santa y todo esto, que ve los grandes ejércitos con miles de caballos, ¿verdad?, movilizándose, no podían movilizarse sin tener acceso a alimento, ¿verdad?, para esos animales. Entonces, vean ustedes cómo eso es una referencia, digamos, que los forrajes vinieron a jugar un rol importante. También relacionado con esto mismo, por ejemplo, los anglosajones realizaron encierros de praderas en las tierras medias de Bretaña en 800 después de Cristo, ya digamos como entrando un poco en el concepto de pastoreo, de rotación, de potreros, ¿verdad?, de los apartos que conocemos nosotros. Los monjes de la abadía de Kelso en Escocia, en 1165, sabían también del valor de cambiar regularmente los animales de pastura y que beneficiaba la salud del ganado. Entonces, con ese mismo concepto, como la rotación de pastura, ¿verdad?, ellos vieron que tenía un beneficio y que los animales se comportaban también diferente en términos productivos. Y me gusta mucho utilizar también esta cita de este profesor de la Universidad de Davis en California, Daniel Putnam, donde dice que la producción de heno es uno de los logros de mayor impacto sobre el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, poco reconocido, porque realmente cuando uno habla del desarrollo de las civilizaciones, tal vez nadie está pensando en la producción de heno, ¿verdad? Tal vez nosotros, porque
estamos en esta área, nos parece relevante y nos gusta resaltarlo. Pero si lo pensamos, es algo que era fundamental, porque como les mencioné antes, era necesario para alimentar los animales. De otra forma, no podían aventurarse, ¿verdad? Sin saber si iban a llegar a lugares donde no había formas de poder alimentar esa cantidad de animales. Entonces, bueno, esto es como un repaso un poquito histórico, ¿verdad? Para dar ese contexto también que me parece importante. Volviendo al tema de la variedad de ecosistemas, claro está que en esos ecosistemas vamos a tener muchas especies. Dentro de estas, los herbívoros. Y los herbívoros, cuando hablamos de herbívoros, puede ser todo esto que vemos acá. Todos estos animales que tenemos acá en esta imagen son herbívoros, ¿verdad? Sin embargo, vamos a enfocarnos en unos que son los que queremos llamar un poquito más la atención, relacionados con los sistemas de producción. Y eso vamos a enfocarnos en los mamíferos. Los mamíferos, eh, vamos a entrar con animales que ejercen la acción de pastoreo de diferentes formas. Aquí podemos tener desde venados, alces, renos, cabras, eh, cebras, caballos, el ganado, claro está, los búfalos, todas estas especies que son, digamos, ya digamos un poquito más hacia la parte de domesticación. Y tal vez para poner también en el mismo contexto, porque es algo que tal vez para las personas que no están en el área siempre se preguntan, es, bueno, ¿por qué es que estos animales pueden consumir fuentes de forraje, como que son un poco toscas, que son fibrosas, ¿verdad? Bueno, eso se debe a que ellos tienen diferentes capacidades, por ejemplo, y para eso hacemos una división grande, bastante grande, digamos, en animales que llamamos de fermentación gástrica, o que tienen un ciego funcional, que ahí entran, por ejemplo, los caballos, eh, o animales que tienen lo que llamamos fermentación pregástrica, que son ya el grupo de los rumiantes, como aquí, como este ejemplo aquí, un antílope, el ganado bovino, los búfalos, todos estos animales que tienen una capacidad de desarrollar esa fermentación del forraje en esa cámara que llamamos el rumen, y de ahí el nombre de rumiantes. Entonces, eso nada más no voy a entrar en mucho detalle, pero nada más me parece importante mencionarlo, porque hay diferentes, estos son como una clasificación bastante amplia que hacemos, esta división que hacemos de los animales, pero que tienen esa capacidad, ¿verdad? Y que esa capacidad nos permite obtener muchos beneficios, ¿verdad? De estos animales, porque nosotros como humanos no tenemos esa capacidad, ¿verdad? No podemos extraer nutrientes de forma tan eficiente como hacen los animales que son herbívoros. Eh, Entrando un poquito ya en la parte ya de los rumiantes como tal, los rumiantes, pues, evolucionaron, ¿verdad? Bajo sistemas haciendo la acción del pastoreo. Y eso se ha vuelto muy importante desde el punto de vista de la importancia, desde el punto de vista de la dieta que le ofrecemos a los animales. Y esto tiene implicaciones también porque nuestros sistemas, por lo menos en Costa Rica, tenemos sistemas que son basados en forraje. Y, digamos, igual que como vemos a veces para nosotros, para los humanos, estas pirámides nutricionales, pues para los rumiantes también existen estas pirámides nutricionales donde vemos que los forrajes, como vemos aquí a la izquierda, son la base de todo lo demás, todos los demás nutrientes van a funcionar bien si tenemos una buena base forrajera, que es lo que hablamos nosotros. Y curiosamente, en el año 95, vean ustedes, se hablaba de eso, y ahora más recientemente se habla de que esa base forrajera es todavía más importante para los animales. Tenemos que darles una mayor relevancia a que los animales no solamente consuman forraje, sino que tiene que ser un forraje de buena calidad, una especie que se adapte a lo que ellos consumen. Entonces, esto nada más como para darles un contexto también de la importancia de que tenemos que ofrecerles una buena dieta. Y eso se traslada en muchos beneficios que obtenemos. En el caso de los rumiantes, ¿verdad? Sabemos que, como les mencioné, ellos tienen la capacidad de extraer nutrientes que están en los forrajes
para producir alimentos de alto valor nutricional, como en el caso de la carne y la leche, que tienen altos contenidos de aminoácidos, grasas, vitaminas y minerales, y que nos permiten aprovechar de forma muy eficiente todos esos nutrientes. Entonces, esto, digamos, obviamente viene a cerrar, digamos, la parte de cuál es el beneficio que nosotros también obtenemos, ¿verdad? De los animales. Y eso también impone varios retos a nosotros, los que estamos también en la parte de producción animal, porque, como ustedes saben, hacia el futuro vamos a tener una mayor demanda de esos productos. Específicamente en este caso, esto que les muestro acá, son datos de unos gráficos, digamos, no quiero como entrar en mucho detalle de cada uno de los gráficos, pero sí, vean lo que se menciona, de que economías como China e India, que están creciendo sus clases medias muy rápido, conforme aumenta esa clase media tiene mayor poder adquisitivo y empiezan a demandar alimentos de mayor calidad. Y eso significa generalmente proteína de mejor calidad, como la carne y los lácteos. Entonces, eso hace que la demanda de alimentos se vuelva también una presión, digamos, para la misma producción en general agropecuaria. Pero entonces, esto quería ponerlo también un poquito en contexto porque nosotros necesitamos también cada vez ser más eficientes en términos de la producción y, como les mencioné, parte de esa producción tiene que ser en base a lo que logremos a partir de los forrajes. Volviendo un poquito a la parte ya de los pastos. Los pastos hay miles de especies. Específicamente se habla de que hay cerca o más de 12,000 especies identificadas actualmente. Y eso tiene un aspecto que es muy relevante, que es que los pastos como tal son especies que los llamamos cosmopolitas, porque ellos están en todos los continentes. Vamos a encontrarlos en absolutamente todos los continentes y casi que en todos los diferentes ecosistemas. Entonces, eso hace que tenemos esa relación que les mencionaba de los ecosistemas con los seres vivos, entonces van a ir acompañados y siempre vamos a tener ese acompañamiento, esa relación tan directa que se obtiene, digamos, del beneficio entre los animales y la producción de biomasa forrajera a partir de las plantas. En el caso de nosotros que estamos en el trópico, nosotros tenemos condiciones, a diferencia, digamos, de clima templado, ¿verdad? De las latitudes templadas, nosotros no tenemos estaciones, ¿verdad? No tenemos invierno, no tenemos otoño, no tenemos primavera, sino que tenemos casi siempre lo vivimos más en época seca y época lluviosa, ¿verdad? Dependiendo de la zona donde estemos. Y eso lo que permite es que en muchas zonas tropicales podemos mantener el crecimiento de las pasturas la mayor parte del año. ¿Sí? Entonces, eso hace genera un efecto también de adaptación y eso, a diferencia, como les mencionaba, del clima templado, nos permite tener una gran variedad de especies. Cuando uno oye, digamos, de la parte de ecología, de biodiversidad, por ejemplo, a nivel tropical, se habla mucho, digamos, pues obviamente más de especies silvestres, pero el clima tropical también nos permite a nosotros adaptar gran cantidad de especies de forrajes en diferentes condiciones. Entonces, tal vez para las personas que están en el área, eh, esto ya lo han escuchado, pero para que se hagan una idea, nosotros casi siempre dividimos los sistemas de producción en zonas de bajura, zonas de altura y también una zona, digamos, intermedia. Y en esas zonas vamos a tener diferentes especies que se adaptan a esas diferentes condiciones, ¿verdad? Ustedes saben que conforme vamos aumentando la elevación, vamos teniendo condiciones más frescas. Entonces, por ejemplo, pastos que se adaptan en zona alta, aquí en Costa Rica o en países como Colombia,
Venezuela, Ecuador, muchos países de África también, ¿verdad? Que están en la franja tropical, eh, van a ser especies que no se van a adaptar en zona baja, ¿verdad? Que tenemos temperaturas más altas, por poner un ejemplo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Para que ustedes vean que hay también una gran variedad de especies que vamos a poder adaptar eh, gracias a las condiciones tropicales. Entonces, bueno, esto es parte un poquito del contexto. Eh, Aquí les comparto un ejemplo las personas que quieran también bajar, esto fue un material que habíamos preparado en conjunto con la Cámara de Productores de Leche, con una lista, unas fichas de forrajes de especies de piso, de corte y arbustivos, que de las más utilizadas. No están todas, pero están las más utilizadas en Costa Rica. Ahí lo pueden bajar con ese código QR. Esto fue un esfuerzo de la Cámara de Productores de Leche y de Fondo de Cooperación para que si gustan como explorar un poquito más, digamos, de algunas de las especies que tenemos. Pero lo que quiero es llevarlos a que tenemos una gran variedad de especies de las cuales podemos disponer en condiciones tropicales. Algunas de estas especies de pastos que aquí resalto son también de los cultivos, algunos cultivos, digamos, de gran importancia como los que muestro acá, como por ejemplo el maíz y el sorgo, que también se utilizan para producción de grano, el millo, que también es otro grano que se utiliza para consumo, tal vez aquí no lo consumimos tanto, pero en otros países sí se consume más, el mismo arroz, el trigo, el centeno, la cebada, todos estos vean que son cultivos también que se utilizan su grano pero que también son pastos. Entonces, a eso es a lo que quiero llevarlos con la siguiente información. Dentro de estos cultivos, si nosotros sacamos esos cultivos que, digamos, tienen un valor económico importante también, esas gramíneas, todas estas que ustedes ven acá, ¿verdad? El trigo, el arroz, el maíz, la cebada, todos estos representan más de 750 millones de hectáreas que se cultivan en el mundo y que siguen siendo pastos también, siguen siendo pastos de los cuales obtenemos granos. Entonces también ahí hay un factor muy importante que las gramíneas nos permiten alimentar a la mayor parte de la población. Ahora ustedes también me van a decir, bueno, pero ¿qué? Eh, Está bien, estos son cultivos, estábamos hablando de pastos. ¿Qué relación tienen, digamos, uno con el otro, ¿verdad? ¿Qué relación tienen los cultivos con la ganadería? Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso nuestro de Costa Rica tenemos una gran generación de subproductos que son aprovechados en la alimentación del ganado. Aquí les muestro algunas fotografías. Tenemos el subproducto de yuca, eh, de piña, de banano, de plátano, de naranja. Todos estos son subproductos que se utilizan para la alimentación del ganado. De nuevo, para las personas que tal vez no están en el sector, eh, esto puede ser algo novedoso, que no saben que a dónde van, por ejemplo, los subproductos, todos estos subproductos, después de que se saca, por ejemplo, la piña para hacer jugos, la naranja también para hacer jugos, los bananos que se utilizan para hacer purés, la yuca que se exporta también. ¿A dónde va eso? Bueno, todo eso, si no se utilizara para alimentar el ganado, eh, serían realmente desechos, ¿verdad? Y hay que reconocer que también sería un poquito complicado disponer de todos esos materiales para, eh, digamos, como para utilizarlos para hacer algo como compost o materiales así. Sí se puede, claro está, pero digamos, lo que quiero llevarlos es que vean la ventaja también de que con el ganado lo podemos alimentar con estos materiales para disminuir la cantidad de lo que podría convertirse en desechos finalmente. Y relacionado con esto mismo, quiero mostrarles un par de ejemplos que tiene que ver más con algo que yo hice durante mi doctorado, pero que también
podemos trasladarlo, digamos, a nuestras condiciones. Esto que les muestro acá es, no quiero desviarles mucho la atención, pero es un par de ejemplos donde también podemos tener integración de forrajes con cultivos, o sea, integrar la ganadería con cultivos también, cultivos de estos, digamos, de alto valor. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro en el caso del trigo en Estados Unidos, cuando se siembra trigo, se siembra en los meses de septiembre-octubre y luego se va cosechando hasta el próximo año, en julio-agosto. Eh, Normalmente cuando se hace eso, se deja un año en el que el terreno se deja descansando. Entonces, en lugar de dejar el terreno descansando, lo que decidimos fue, vamos a sembrar algún cultivo en medio y podemos utilizarlo para que el ganado lo consuma. Entonces, lo mismo también en el caso del maíz. El maíz, por ejemplo, en la mayoría de lugares en Estados Unidos se siembra en los meses de abril hacia junio, y luego se está cosechando después de septiembre. Entonces también era una forma, digamos, en la cual podemos integrarlos y les voy a mostrar con fotografías, es muchísimo más útil para que ustedes lo vean. Y por ejemplo, después de haber cosechado un terreno con trigo de invierno, le sembramos unos forrajes que son para la época trajimos ganado para que pastoreara ese terreno. ¿Cuál es el beneficio de hacer eso? Bueno, que si dejamos el terreno sin utilización, vamos a tener suelo desnudo, vamos a tener erosión, erosión eólica, erosión, digamos, también por erosión hídrica. Entonces, vamos a tener también pérdidas de nutrientes ahí por tener el terreno sin utilizar. Mientras que si generamos una cobertura y tenemos el ganado, esa cobertura, parte de esa cobertura va a quedar ahí y se va a terminar descomponiendo luego de que el ganado pastorea, y también el ganado con sus heces, con sus excretas, va también a favorecer, enriquecer el suelo con más materia orgánica. Entonces, eso se ha visto como alguna de las formas para evitar dejar esos terrenos sin uso y que más bien podríamos tener pérdidas por no utilizarlos, digamos, durante algunos meses y ir generando esas pérdidas, digamos, sobre el suelo. Aquí está otro ejemplo de esto. ¿No? Esto, digamos, para lo del trigo invierno. Otro ejemplo con el que trabajamos fue con el caso del maíz. En el caso del maíz, eh, cuando, por ejemplo, en los estados maiceros, por ejemplo, se cosecha el maíz, lo que hacen es esto: meten grupos de vacas con cría a que se coman el rastrojo de la planta de maíz luego de que ya cosecharon la mazorca. Sin embargo, ese material no es de muy buena calidad, ustedes se pueden imaginar, la planta de maíz no, ya seca, no es tan bueno, el ganado igualmente se lo come. Entonces, ¿cómo decidimos nosotros mejorarlo? Bueno, cuando estaba el maíz creciendo, decidimos sembrarle otros cultivos en medio. Vean ustedes ahí como con este equipo decidimos sembrar en medio de los entresurcos del maíz. Y luego teníamos algo así, en la cual pudimos de nuevo integrar un cultivo como el maíz con forraje para que el ganado tuviera una dieta más rica, de mayor calidad para cuando llegaran a consumirlo. Y de nuevo, como les digo, esto es más favorable que si el terreno se deja en barbecho o que simplemente se deje perder, digamos, este material ahí, porque traemos el ganado y vamos a poder enriquecerlo también con las excretas que el ganado va a ir dejando. Entonces, esto es un ejemplo de algo que también podríamos traerlo a nuestras condiciones, en el caso de Costa Rica, que era lo que hacían nuestros productores también y que muchos todavía hacen. Bueno, por ejemplo, con el mismo maíz y la siembra de frijol. Se sembraban en conjunto, ¿verdad? Se sacaban luego
y todavía incluso algunos productores tenían su ganado y lo llevaban a que terminara de consumir ese forraje que quedaba ahí. Entonces es un ejemplo, digamos, de cómo podemos integrar también los cultivos con el ganado. Y eso me lleva a un concepto que es muy importante, que es eh, la cosecha de los forrajes. Una pastura, yo digo que una pastura cosechada de forma eficiente es una pastura más saludable. Y por ahí viene un término que utilizamos en años recientes, que es el término de resiliente, ¿verdad? Que está relacionado con la parte de también incluso de cambio climático. Porque la cosecha, digamos, que ya sea que la hagamos por medio de animal, ¿verdad? Que hagan el pastoreo, o que cosechamos y que se lo damos a los animales en una canoa, en un comedero, ese forraje va a estarse renovando cuando lo cosechamos y eso es necesario, digamos, para que el sistema se mantenga también saludable. ¿Qué pasa si nosotros dejamos el forraje intacto, digamos, que no llevemos ganado, no lo cosechemos, ¿verdad? Eh, Eso se nos puede convertir en un problema, tanto a nivel de finca como a nivel también de ecosistemas. A nivel de fincas, si no cosechamos el forraje, si no somos eficientes a la hora de cosecharlo, ese forraje se vuelve viejo, se vuelve de menor calidad, el ganado ya no se lo va a querer comer, entonces se vuelve un problema, porque ya después tenemos que entrar en estrategias de manejo muchísimo más complejas. Y a nivel de ecosistemas, como lo que le mencioné al inicio, de pasturas o praderas nativas, por ejemplo, eso se vuelve un problema también porque se vuelve combustible, digamos, combustible que puede generarnos problemas en términos de incendios que se puedan generar. Y eso ya lo hemos experimentado, por ejemplo, acá mismo en el país. Vean ustedes esta noticia que encontré el año de febrero del 2022. Más de 10.000 hectáreas consumidas por incendios forestales. Y esos incendios forestales, mucho de eso ocurrió también porque había pasturas en las cuales no se había utilizado bien el forraje y había, como les digo, ese material, ese combustible ahí. Y cuando vamos a Guanacaste en la época seca, eso, ustedes saben que muy rápido, bueno, Guanacaste, el Pacífico Norte, ¿verdad? El país, que es una zona con clima bastante seco durante la época de sequía, eh, se puede volver un problema y cada año más tenemos también este tipo de situaciones. Entonces vean ustedes cómo el hecho de también manejar bien las pasturas podría incluso favorecernos, digamos, que las condiciones ambientales sean menos propensas a que tengamos siniestros de este tipo, ¿verdad? En otros países también ocurre. Por ejemplo, esto es una información de California, de la Universidad de California, donde ya saben que también más bien integrar el ganado para consumir bien pasturas y praderas es necesario para disminuir el riesgo de que haya situaciones críticas, digamos, de incendios durante las épocas, la época seca. Entonces, bueno, vean ustedes cómo esta parte, incluso la ganadería podría contribuir también, ¿verdad? Puede contribuir más bien a favorecer que a que las condiciones ambientales sean menos críticas y que evitemos situaciones como los incendios que tenemos también nosotros. En el caso de Costa Rica también me gustaría llamar la atención de algunos datos importantes que me compartió don Jorge Segura, quien es un colega que trabaja en el MAR, que es el encargado del programa de ganadería, y algunos datos también bastante importantes. El programa de Nama Ganadería es un programa que ha venido a revolucionar, digamos, muchos de los sistemas de producción aquí a nivel país y va con el enfoque de que la producción sea eh, no solamente rentable, sino también sostenible, digamos, y amigable con el ambiente. Entonces vean ustedes que este programa solamente en del año 2019 al 2024 se han mitigado 255.000 toneladas
de dióxido de carbono equivalente. Y estos sistemas, que son varias recomendaciones y herramientas que se les dan a los productores a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de otras instituciones en el sector ganadero, las fincas que están en este sistema fijan en promedio 1.3 toneladas de carbono al año. Esos son datos que ha obtenido don Sergio Abarca del INTA y nos indica que eso es 4 veces la media mundial de lo que se logra. Entonces vean ustedes el beneficio también que a través del buen manejo de las pasturas se puede más bien contribuir a que las fincas, digamos, no sean el problema, ¿verdad? Sino que más bien son parte de la solución para mitigar el cambio climático por la capacidad que tienen de fijar carbono. Desde el punto de vista también, digamos, un poco más social y económico, 35% de las fincas que están con el programa NAMA Ganadería son manejadas por mujeres y 14% son manejadas por personas jóvenes, lo cual también evidencia, digamos, la importancia, digamos, de que hay una economía familiar también dependiente de esto y que también hay una cierta sucesión que es necesaria para que las nuevas generaciones se vayan involucrando y que se haga, se vuelva más importante, digamos, el impacto de la ganadería. De estas fincas, además, vean que 89% evidencian un aumento en productividad y 90% muestran que han tenido disminuciones en pérdidas desde que aplican las estrategias de la NAMA ganadería. Entonces, esto quería resaltarlo porque son datos muy importantes y de los cuales el país tiene que sentirse muy orgulloso. Y además de eso, eso viene acompañado de estrategias que a nivel país se han hecho, eh, donde hemos logrado revertir, digamos, cambios en la cobertura boscosa. Vean que actualmente 34% de las fincas tienen, perdón, de las fincas de Nama, 34% tienen áreas de conservación y tenemos también aumento en la cobertura arbórea también en nuestras fincas. Entonces, esto, digamos, es muy beneficioso porque las fincas, eso ahí tomo las palabras de don Sergio Abarca también, donde él menciona, en las fincas, digamos, es donde se ha logrado también mantener mucho de las áreas boscosas, porque a los productores les interesa, saben el beneficio, los productores pecuarios saben el beneficio de mantener esas áreas como parte del ecosistema que ellos manejan en sus fincas. Entonces, bueno, estos son unos datos. Y otro dato que encontré hace poco también que me llamó mucho la atención es que incluso hay países que ya están, digamos, copiando, tal vez no directamente, pero están siguiendo, digamos, algunas prácticas que nosotros ya venimos implementando desde hace años en nuestras fincas ganaderas. Países tan grandes como Brasil, por ejemplo, esta noticia que me encontré también, donde están aplicando algunas estrategias de intensificación sostenible, que es lo mismo que se está haciendo, que se viene haciendo con el NAMA Ganadería, donde hay instituciones que están ayudando a los agricultores a que se mejore el suelo y que la ganadería se intensifique en zonas que han estado degradadas, mientras se restauran también bosques en otras. Entonces, eso es muy importante porque es parte de ese concepto de intensificación sostenible, ¿verdad? No podemos dejar de lado que hay personas también que dependen eh, económicamente de la subsistencia de esos a través de la ganadería, pero también a esas personas se les puede enseñar de que hay otras formas en las cuales se puede ir recuperando áreas que tal vez no son óptimas para ganadería, mientras se logra, digamos, que tenga un sistema un poquito más intensivo con un buen manejo de pasturas, por ejemplo. Es una de las estrategias más grandes que se plantea en este sistema, como la Lama Ganadería. Entonces, bueno, eso, digamos, como les digo, es algunos ejemplos. Eso es un recorrido así un poco flash, ¿verdad? De la información que quería compartir. Y bueno,
cualquier consulta que alguna persona tenga. No lo puse acá, pero ahora puedo poner ahí en el chat mi correo electrónico. Y bueno, no, de mi parte agradecerles al personal del Museo del Jade, especialmente a Carolina Pérez, que ha estado en contacto y que hemos ido trabajando también un poquito y apoyando en esta exposición de arrieros y bovinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios que pueden realizarlos por medio del chat. Ya tenemos unos que, bueno, surgieron al principio de la exposición. Nos preguntaban que cuál era el tipo de pasto recomendado para las zonas altas. Y también comentario decía, ¿se pueden mejorar los pastos en Costa Rica? Esto permitiría disminuir la extensión de tierras cultivadas para pasto y se podría utilizar para cultivo de bosques y luchar de esta forma contra el cambio climático. Ok, bueno, vamos a ver, en zona alta, si utilizamos el criterio, más o menos lo que les mostré antes de estas franjas de finales, en zona alta, lo que más tenemos acá en el país es el que predomina, digamos, es el pasto quicuyo. Ese es el pasto, digamos, que ha logrado adaptarse mejor. Ya lleva bastantes años desde que se introdujo y es un pasto muy, muy bien adaptado. Existen otros pastos, tales como el ryegrass, que el ryegrass es un pasto más de clima templado, pero que se adapta en nuestras condiciones aquí en zona alta. Eh, pero sí, hay diferentes especies, digamos, que se podrían adaptar. Sí he de mencionar que para zona alta, digamos, para arriba, digamos, de los 2000 metros, la cantidad de especies que se puede adaptar es un poquito menor que lo que podemos, que si lo comparamos con la zona media y la zona baja, la cantidad de especies que hay a disposición es un número muchísimo más grande. Eso sí, eso de la primera consulta. La segunda, creo que era lo de cobertura boscosa. Fue un comentario que si se pueden mejorar los pastos en Costa Rica, esto permitiría disminuir la extensión de tierras cultivadas para pasto y se podría utilizar para cultivo de bosques y luchar de esta forma contra el cambio climático. Sí, 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 vamos a ver. Eso tiene dos, digamos, como dos formas de verlo. Una es que sí, efectivamente, digamos, parte de las estrategias que implementa como este sistema, este programa en Gama Ganadería, es que los productores sean eficientes con las áreas que ya tienen cultivadas con pastos, con el objetivo de que no tenga que extender más sus áreas de pastoreo, ¿verdad? Si no es necesario. Eh, un detalle importante es que mucho del beneficio de eso que les mencioné, de la fijación de carbono de los sistemas ganaderos, viene de que los pastos se renuevan muy rápido, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, un pasto que los animales entran a pastorear cada 30 días y cada 30 días vuelven a entrar al mismo potrero, por ejemplo. Cada 30 días ese pasto se consume por el ganado y además de lo que el ganado consume, también las raíces de ese pasto se renuevan. Entonces, esas raíces, al renovarse, significa que es materia orgánica y carbono que queda en el suelo. Entonces, esa es la razón por la cual las pasturas son uno digamos, de los ecosistemas con mayor capacidad de fijación de carbono. Claro está que también la parte, digamos, boscosa, la parte forestal, tiene una alta capacidad de fijación de carbono, pero digamos, la ventaja de las pasturas en este caso también es que, como les digo, esa renovación es muy rápida, siempre y cuando las manejemos bien, ¿verdad? Siempre que sean unas pasturas bien manejadas, vamos a tener una capacidad de fijación de carbono muy, muy rápida. Tenemos una pregunta y un comentario de Ricardo. Dicen, ¿han utilizado marafalfa? Y nos dice, en México se utiliza mucho el king grass morado.
Sí, sí, el alfalfa, vamos a ver, el alfalfa es un pasto que aquí se utilizó, tal vez, bueno, se sigue utilizando en algunas fincas y estuvo, digamos, un poquito como de moda, por llamarlo así, hace tal vez unos 12, 13 años, ¿verdad? Que muchas fincas lo están utilizando. Ahorita, por ponerles un ejemplo, el pasto que está ahora como que mucha gente está utilizando es un pasto que se llama Cuba o M22, que es un pasto muy parecido al mar alfalfa, ¿verdad? Tiene otras características, pero eso pasa, digamos, que van saliendo materiales nuevos y la gente va implementándolo, ¿verdad? El mar alfalfa siempre fue un pasto bastante bueno, a mi criterio. Fue un pasto que también se adaptó bastante bien. Tenía tallos bastante delgaditos en comparación con por ejemplo, con el quingrán morado eh, o Camerún, que aquí en Costa Rica lo conocemos como Camerún, al pasto morado. Pero son pastos, digamos, que como cualquier pasto, siempre hay que manejarlos y esa es la parte fundamental. Digamos, yo le digo a los productores que no va a haber un pasto mágico, ¿verdad? No va a haber un pasto milagroso que tenga todas las características que ellos tienen, que lo importante es, que lo más importante es que si ya lo tienen adaptado, ahora hay que trabajarlo y hay que saber cómo trabajarlo para poder sacarle el máximo provecho, ¿verdad? Y el máximo provecho es que podamos alimentar a los animales y que podamos proveerles también de la mayor cantidad de nutrientes de ese pasto. Por acá también tenemos un comentario de Álvaro. Dice, en la zona de Sardinal de Punta Arenas existía una finca forestal que combinaba su actividad con la actividad ovina para eliminar el combustible, pasto y reducir el riesgo de incendio. A ver, muchas gracias Álvaro por la información. Yo de hecho no sabía, digamos, que aquí ya se hubieran implementado estrategias así, pero es básicamente lo que les mencionaba. Por ejemplo, sé de algunas experiencias que se han intentado, eh, incluso en zonas como Palo Verde. Sé de alguna gente que ha venido trabajando también en la zona de Palo Verde para tratar de, de controlar lo que se llama esta planta la tifa también, que es una planta que crece en humedales y que han tratado de controlarlo, digamos, mediante pastoreo, porque por varias razones. Una, porque cuando se crece de forma descontrolada la tifa y, digamos, perdemos lo que se llama como el espejo de agua, por ejemplo, en Palo Verde, que es un humedal acá en Costa Rica, en el Pacífico Norte, van a llegar menos aves migratorias, ¿verdad? A esa región de humedal. Entonces, es una forma también, digamos, en la cual podríamos integrar especies que pueden comerse ese material para que lleguen las aves migratorias y que también, digamos, vamos a eliminar ese material, digamos, ese combustible, potencial combustible que se puede crear, que se puede acumular ahí en el terreno. Y que no sé si recuerdan, pero el año, no sé si fue el año pasado o el antepasado, me disculpo si estoy confundiendo las fechas, pero que te hice en Palo Verde hubo un incendio también bastante fuerte que les costó controlar. Por acá nos dice, interesante exposición, gracias. Nos pregunta, ¿desde hace cuánto se empezó a trabajar en el estudio de los pastos? ¿Coincide con las prácticas de Nama Ganadería? Bueno, ahí de haber empezado a trabajar desde antes de que yo fuera incluso estudiante. En realidad sí, aquí hay bastante información, en el país se ha generado bastante información sobre la parte de pastos, tanto por las universidades como por instituciones como el Ministerio de Agricultura, el INTA. eh, sí hay bastante información. En el caso de nosotros en la Escuela de Zootecnia de la UCR, tenemos también información, yo les puedo, si alguien me escribe, con mucho gusto les puedo compartir alguna información donde tenemos sintetizado, digamos, el acervo académico que se ha generado en los últimos años de investigaciones relacionadas no solamente con pastos, sino con ganadería, con toda la parte de producción animal. Lo de Nama Ganadería eh, ya lleva
ya lleva más de 10 años, no recuerdo el año exacto en que se empezó, ya lleva más de 10 años, y es un programa que ha ido creciendo y que también es bastante ambicioso en términos de que ha ido expandiéndose y quiere expandirse a más fincas, ¿verdad? Entonces, lo de la ganadería es todo, digamos, es todo un paquete en el cual los técnicos del MAC van y hacen un diagnóstico de las fincas y empiezan a implementar poco a poco estrategias para que los productores vayan cambiando su sistema hacia prácticas más sostenibles. Y lo importante es que no es solamente sostenibles, sino que también que sean rentables, ¿verdad? Porque hay que ver la parte de que tiene que ser, pues también atractivo para el productor, ¿verdad? Te voy a hacer las últimas dos consultas. Bueno, aquí nos dicen cuál tipo de pasto con su sistema radicular mejor desarrollado permite una mayor fijación de dióxido de carbono. Bueno, esa pregunta es un poquito específica, pero vamos a ver, en general, digamos, los pastos, tal vez ahí la diferenciación es más cuando tenemos pastos perennes. Nuestros pastos perennes tienden a desarrollar sistemas radiculares bastante profundos, bastante bien establecidos, y eso permite que tengan una mayor fijación de dióxido de carbono, no necesariamente porque el sistema radicular sea más grande, sino por lo que les mencionaba antes, de que hay una renovación más constante. Entonces, cada ciclo, digamos, la planta fija dióxido de carbono, la planta crece, ¿verdad? Hace la fotosíntesis y el ganado lo consume y luego parte de ese carbono queda fijado en el suelo y la planta vuelve a crecer. Y así eso, ocurre con esos ciclos. Entonces, sí hay diferencias, digamos, en los sistemas radiculares de los pastos. Hay pastos que desarrollan sistemas radiculares bastante, bastante profundos. Por ejemplo, el quicuyo que les mencionaba de zona alta es un pasto que a veces uno se encuentra raíces de metros, digamos, de 2, 3 metros de profundidad, ¿verdad? Pero más que un sistema radicular como exageradamente grande, es más eso, que tenemos ciclos más cortos, entonces nos permite estar haciendo una fijación más constante del dióxido de carbono. Y voy a finalizar con esta. Nos dicen que si es recomendable el pasto caimán para bajura. Vamos a ver, el pasto caimán es un material que se ha venido implementando en los últimos años. Es una braquiaria, es del grupo de las braquiarias, y sí, se utiliza más en zonas un poco más bajas, y por lo que entiendo, no he trabajado con él, pero lo que entiendo es que funciona bien en zonas que sean un poquito más húmedas, eh, digamos, por ejemplo, podría funcionar aquí en Costa Rica para zonas como más hacia el Atlántico, por tener condiciones de humedad más intensivas, digamos, ahí en esa región. Perfecto. Bueno, primero, Luis, muchas gracias por compartirnos esta presentación y también por el apoyo que nos viene brindando la Escuela de Zootecnia con la muestra. Y también a las personas que nos acompañaron y que hicieron sus consultas. Muchas gracias. Esperamos que también puedan visitar la muestra Historia de arrieros y bovinos hacia la descarbonización, que va a estar abierta hasta el mes de agosto. Entonces, una cordial invitación para que vengan y nos visiten. Entonces, muchas Ahí gracias, Luis. puse, Sí, pero nada más que ahí puse también en el el correo, chat el correo. correo Ujú. electrónico, pues si hay alguna duda ahí, también una consulta o información que requieran, con mucho gusto ahí me pueden escribir. De nuevo, más bien, gracias a Carolina y a todos los compañeros del Museo del Jade, y de nuevo reconocerles por todo el trabajo que han hecho con esta exposición, y también los invito a toda la demás gente que no han visitado, que visiten la exposición, está muy bonita. Yo creo que vale la pena. No todo el tiempo ve uno una exposición en museo de algo relacionado con ganadería. Entonces vale la pena que lo aprovechemos. Y no, muy contento y gracias por haberme dado la oportunidad también de compartir esto. Muchas gracias, Luis.
Hasta luego. Pues, buenas tardes.